Entonces ya hemos graficado nuestra situación problemática sacando cada uno de los elementos de la parábola. Ahora, la otra forma que yo les dije que podían graficar es utilizando el GeoGebra. Entonces, si ustedes en el GeoGebra introducen la fórmula de la función con la t, no hace falta que estén usando la x, tuve que alejar un poquito la hoja para que pudiera ver bien completa la forma de la parábola. ¿Qué pasa al hacerlo en GeoGebra? Fíjense que los valores no coinciden porque corta el eje X en 0, corta el eje X en este punto, que tendríamos que ver qué valor es. Fíjense que el vértice lo hace ahí en 25 para I. Entonces, si lo comparamos con lo que nosotros hicimos en la hoja, estaría bien. Pero lo que pasa en el GeoGebra es que el GeoGebra a la hora de graficar no sabe cuáles son las variables. Yo introduzco la función, pero no sabe que esta t hace referencia al tiempo en segundos y que la otra variable es la altura en pies. Entonces, ¿qué pasa? La gráfica, fíjense que las ramas de la parábola se extienden hacia abajo. Y eso es lo que dijimos que no nos puede pasar, porque en nuestro caso, al ser esta variable el tiempo, no puede tomar valores negativos, y al ser esta variable, la del eje Y, altura, y estamos hablando de una pelota, no vamos a considerar la altura negativa. Entonces, si lo hacen en el GeoGebra, tengan en cuenta después de eliminar esa parte. Es decir, tengan en cuenta hasta dónde o cómo va a ser la parábola. Esas son las ventajas y las desventajas de usar el GeoGebra. ¿Sí? El GeoGebra grafica general, no sabe cuáles son las variables. En cambio, cuando yo lo estoy haciendo en mi hoja, sé quiénes son las variables y tengo que tener también en cuenta qué va a pasar con las ramas de la parábola. Elijan la opción que ustedes quieran, mientras esté bien la gráfica, no hay problema. Si ustedes hacen en el GeoGebra, esta parte, bueno, la tendrían que recortar. Me imagino que eso saben cómo recortarlo cuando pegarían esta captura en el Word. Bueno, hechas estas aclaraciones, ahora sí vamos a responder las preguntas. Habíamos leído la primera pregunta, decía ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Bueno, primero tengo que distinguir muy bien las variables. Entonces, si la pregunta es por la altura, quiere decir que tengo que escribir alguno de estos valores en el eje X. No voy a utilizar estos valores del eje Y, que son segundos. Y cuando me habla de la altura máxima, quiere decir cuál es el punto más alto que alcanzó la pelota. O sea, cuál fue el tope y después empezó a bajar. Nos podemos dar cuenta por el vértice en Y. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos analizado las funciones y uno de los análisis era el máximo o el mínimo? Que en el caso de que las ramas de la parábola fueran hacia abajo, la parábola iba a tener un máximo. Bueno, este máximo justamente es el que hace referencia a nuestra pregunta. El máximo de esta parábola sería el vértice en X, pero como el vértice en X, el vértice en Y, cuando nosotros hablamos de vértice puede ser de X o de Y, pero como me está preguntando por la altura, ahí me doy cuenta que en realidad hace referencia al vértice en Y. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta sería que la altura máxima que alcanza la pelota son 25 pies. Después, como yo les dije, al final esa unidad de medida, si ustedes la quieren trabajar en metros o en centímetros, hacen la equivalencia. Si la quieren trabajar en metros, y bueno, dijimos que si un pie era 0,3048 metros, 25 pies, ¿cuántos metros van a ser? Hacen una regla de 3 simple y les da que va a ser 7,62 metros, o sea que esa sería la altura en metros que alcanzó la pelota, la altura máxima. O si lo prefieren trabajar en centímetros, también pueden hacer una regla de 3 simple y decir, si un pie equivale a 30,48 centímetros, 25 pies, ¿cuántos centímetros es? Que les va a dar 762 centímetros. Entonces, si trabajan en centímetros, sería eso, la altura máxima que alcanza la pelota, 762 centímetros. Vamos ahora a la segunda pregunta. Dice, ¿cuándo alcanza la altura máxima? Recién me preguntaba por cuál
era la altura. Ahora, ¿cuándo la alcanza? Es decir, que ese cuándo me hace referencia al tiempo. Entonces voy a mirar al eje X, que el eje X es el tiempo, y sería, dicho en otras palabras, el vértice en X. Porque si este era el máximo, pero mirándolo en Y me da la altura, entonces en este punto, que es el máximo, mirándolo en X, me va a decir en qué momento, en qué segundo alcanza esa altura máxima. Por lo tanto, tendríamos que responder en 1,25 segundos la pelota alcanza la altura máxima. La tercera pregunta es, ¿cuánto tarda la pelota en llegar al piso? Nosotros en este gráfico hemos considerado al piso como el eje X. Entonces, en este momento en que comencé a lanzar la pelota hacia arriba, que describió todo este momento, la pelota partió desde el piso. Al hacer toda esta trayectoria, la pelota vuelve a caer al piso. Entonces, desde el momento que salió del piso hasta que volvió a caer, serían todos esos segundos que han pasado hasta acá. Es decir, sería desde 0 a 2,5 segundos, en total serían 2,5 segundos. Eso me lo está indicando los ceros o raíces. Fíjense que justamente los ceros o raíces que nosotros habíamos sacado eran 0 y 2,5. De esa manera puedo interpretar cuántos segundos la pelota estuvo en movimiento o cuántos segundos tardó en llegar al piso. Entonces la respuesta a la tercera pregunta sería: la pelota tardó en llegar al piso 2,5 segundos. Y la última pregunta dice: ¿cuánto tarda en alcanzar una altura de 20 pies? Entonces, si me dice cuánto, es que está haciendo referencia al tiempo. Por lo tanto, el valor que yo tengo que responder va a ser alguno de los que estén en el eje X. Eso es muy importante que ustedes distingan en qué eje tienen que mirar para responder. Entonces, en esta situación problemática, cuando me habla de altura, ya sé que tengo que mirar el eje Y, y cuando me hable de tiempo o de cuánto, va a ser el eje X. Pero ahora me dice que tengo que mirar a los 20 pies. Entonces, en el eje X busco el valor 20, que hace referencia a los pies, va a ser acá. Tendríamos que ver en los 20 pies en qué segundo estaba la pelota. Es decir, que tendríamos que buscar cuáles son las coordenadas de este punto. Es decir, a los 20 pies, cuántos segundos estaba. Pero también fíjense que a los 20 pies también tengo otra variable con respecto a los segundos, que va a ser esta. Es decir, que si miro qué pasa a los 20 pies, tengo 2 puntos. Entonces voy a tener que responder con 2 valores del segundo. Para sacar eso, vamos a tener que resolver la siguiente ecuación cuadrática. Recuerden que las ecuaciones cuadráticas es un tema que vimos antes de empezar a ver las funciones cuadráticas. Nosotros dijimos que queremos saber el tiempo en que la pelota alcanza una altura de 20 pies. Entonces, como la función h de t representa la altura, esa altura en pie lo reemplazo por 20 porque ya sé que la altura es 20. Lo que quiero despejar y saber es la variable t, es decir, los segundos. Entonces, por eso tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática. Para eso tendríamos que recordar los pasos. Los pasos era primero separar en términos, resolver lo que sea posible, que podía ser alguna propiedad distributiva, algún paréntesis, pero acá no hay. El siguiente paso era pasar todo a un mismo miembro e igualar a 0. Entonces dejé todo igual de este miembro y el 20 que acá está positivo pasó a negativo. Y ahora nos teníamos que fijar si era completa o incompleta para ver cómo se resolvía. En este caso es completa porque tengo el valor de A, que es menos 16, el valor de B, que es 40, y el valor de C, que es menos 20. Cuando era completa se resolvía con la fórmula resolvente, que va a ser otro valor diferente al que aplicamos acá, porque esta fórmula resolvente fue para la función que no teníamos C. Ahora lo que estamos haciendo es resolver la ecuación cuadrática
teniendo este nuevo valor que es el 20. Aplicando la fórmula resolvente, llegaríamos a que uno de los segundos va a ser 0,69 y otro 1,8 aproximadamente, porque acá a la raíz les queda un número decimal, consideren hasta 2 números decimales. Y después tienen que interpretar que esto que les ha dado acá realmente coincide con su gráfico. Por ejemplo, nosotros ya habíamos marcado que a los 20 pies tenía que ser aproximadamente este segundo. Bueno, sí, habíamos dicho que iba de 0,25 en 0,25, o sea que tiene que estar cerca de este, que sería el 0,75. Y después el otro punto era este, que equivale al 1,75. Y a nosotros nos había dado 1,8. Por eso aproximadamente tiene que coincidir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si acá me hubiera dado 3, y algo? Bueno, ahí sí me doy cuenta que hay algún error, ya sea en mi gráfico o en estos cálculos, porque no hay forma de que a los 20 pies lleguemos a 3 segundos. Por la forma de la parábola eso no va a coincidir. Entonces la respuesta final a la pregunta D sería que la pelota alcanza una altura de 20 pies a los 0,69 segundos y a 1,8 segundos. Si la pregunta hubiera sido al revés, por ejemplo, ¿qué altura alcanza la pelota en 0,5 segundos? Bueno, acá tendríamos que haber reemplazado a los segundos por 0,5 y al resolver esto nos hubiera dado la respuesta de la altura. Es decir, que h de t representa la altura y t, como ya habíamos dicho, los segundos. Si yo conozco los segundos y me piden calcular la altura, reemplazo ese valor en t y resuelvo, me va a dar la altura. Y si no, al revés, como pasó ahora, que me dieron la altura y nos pedían calcular los segundos. Entonces ahí vamos a tener que despejar t, que por eso es resolver una ecuación cuadrática.